fuerte aplauso para Manuel García, que está en tus ciudades y viene con todo a presentar su actual material discográfico. Cuéntame de este material discográfico, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Bueno, un disco chileno que lo grabamos en Estados Unidos, tiene algunas raíces también de música mexicana, porque trata de recuperar la idea que tenemos del campo, pero desde el siglo XXI, o sea, con el sonido actual y todo aquello, pero reconociendo esas raíces que teníamos tan lindas en nuestros abuelos ya hace algunos años. Es una propuesta musical donde el contexto es social, habla de tus raíces, pero se enfoca también a muchos países, porque realmente Chile es un país donde es muy rico en mucha cultura y es muy parecido a muchos países latinoamericanos, ¿no? Y en este material discográfico podemos encontrar eso. Bueno, por eso mismo que elegí el campo, que ya imaginamos desde las ciudades como un motivo de trabajo, porque creo que precisamente es lo que va hermanando a los distintos pueblos. Y lo mismo que me siento orgulloso de presentar este disco acá, porque finalmente para el disco seleccionamos 4 canciones que yo había compuesto por estas tierras, ya vengo hace como 10 años por acá, y entonces nos ha dado mucho contento el hecho de compartir estas canciones en México. Sold out en el Lunario del Auditorio Nacional. Muchas felicidades. No Muchas cualquiera gracias. viene, o no cualquiera va a otro país y llena un recinto de esta magnitud, de verdad. Bueno, sí, ha sido una carrera larga. Hemos venido, como te decía, casi durante 10 años. Hemos tenido muy buena onda con algunos artistas acá, que también Chile y México ha producido como artistas en conjunto, ¿no? Los Ángeles Negros, La Ley, Los Bunkers. Ahora con Mon Laferte tenemos una colaboración igual en su disco La Trenza con el tema Cielito de Abril. Y bueno, nos sentimos queridos acá y de alguna manera también es súper lindo que nuestras carreras musicales encuentren un espacio en este lugar que tiene tantas tradiciones y culturas. Y la generación que degustamos pues de esta música, de verdad les agradecemos porque ustedes se siguen pues ahora sí que al pie del cañón y haciendo pues lo que más les gusta y a uno Claro. pues sí, como oyente disfruta de verdad mucho. Bueno, yo lo agradezco muchísimo también estos espacios porque son finalmente por los que la gente ya comienza a llegar a nuestros conciertos y que produce, ¿no? Un programa como el de hoy, un puente para que la gente nos conozca. He visto que hay de todas las edades y eso es padre, ¿no? Las generaciones que se reúnen a disfrutar de buena música. Pues vamos a escuchar el tema El Rancho. El Rancho. Muy bien, el aplauso para Manuel García que está en tus ciudades. ¡Venga! Sabes que tengo manos para sembrar y pintar. Tú sabes que tengo manos con callos de trabajar. Tú sabes que un buen soldado ha de esperar y esperar. Por eso le estoy hablando, por si lo quiere pensar, que cuando entre en mi rancho, que un segundo es mejor que el día que fue ayer, que el año que pasó, que el tiempo que se fue, que un segundo es mejor que el día que fue ayer, que el año que pasó, que el tiempo que se fue. Se fue. Sabes que lavo platos y que también sé barrer. Tú sabes que corto leña y que también sé leer. Que saco flores del palto
eso piénselo usted, lo que ahora le estoy contando, que cuando entre en mi rancho, que un segundo es mejor que el día que fue ayer, que el año que pasó, que el tiempo que se fue, que un segundo es mejor que el día que fue ayer, que el año que pasó, que el tiempo que se fue. Aplauso para Manuel García, muy bien. Estoy checando la fotografía que está muy buena también, la locación y todo. Se lo vamos a mostrar al público para que cheque. Ahí están los coristas, los músicos, toda la gente que participó en este material discográfico. Claro. Ahí estamos checándolo. Cuéntame de esas fotografías. Bueno, es la historia de cómo se fue grabando este disco. Aquí está Joe Lowry, canta con Sting, es una gran cantante en el mundo. Está Craig Thatcher, productor del disco y guitarrista emblemático de la marca de guitarras Martin, como representante de unas guitarras muy especiales. Bueno, los ingenieros, acá está Héctor Rosado también de República Dominicana, es decir, la gente que está acá, multicolor, es parte de un disco también multicultural, porque hay gente de distintas culturas. Joe Lowry es australiana, hay ahí, ¿no? exacto, Está claro. padre, funcionar diferentes culturas y plasmarlo en la música, en sí, este material como el mundo está discográfico. tan revuelto energéticamente, está bueno, digamos, que las culturas también se comuniquen a través de la música, más allá de las odiosidades políticas, y eso, bueno, yo creo que es algo que por lo menos es una buena intención. Y en el vienes disco. a la República Mexicana y tienes varias presentaciones, vas a Toluca, ¿dónde más? Vamos a estar en Toluca este 24. El 25 vamos a estar aquí cerquita, ¿no? En Puebla. Ajá. Después el 30 tenemos Guadalajara, el 31 Aguascalientes, el 1 Monterrey y el 2 San Luis Potosí. Las redes sociales para Producción que esté el público, sí, ¿verdad? Al pendiente, Facebook, Twitter, Instagram. Instagram también, Manu Garpez. Ajá. Mira, es una abreviación de mi nombre, Manu de Manuel, Gar de García, pez de pescado, como de pez, Manu Garpez. Mucho éxito. Con Z. ¿Vale? El aplauso para Manuel García, que estuvo en el intermedio con nosotros.